Xavier Eguía, la semana que viene volvemos a tener huelga. Sí, Leire, Euskadi encara ya su cuarta semana de huelga de médicos desde que empezaron esos paros ese 16 de febrero. Ya se han vivido 3 semanas de movilizaciones, del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril y la próxima será precisamente la semana que viene, del 18 al 22 de mayo. En ese contexto, Alberto Martínez, el consejero de Salud del Gobierno vasco, le sigue pidiendo al Ministerio de Sanidad que acelere las negociaciones con los sindicatos médicos para llegar también a un acuerdo cuanto antes. Recuerda que desde el Gobierno vasco se siguen reuniendo no solo con los sindicatos médicos, sino también con la plataforma MUD, también para hablar de cuestiones que sí que competen a Euskadi, porque vuelve a recordar el núcleo de esta huelga pertenece a competencias estatales y Alberto Martínez pide responsabilidad para todas las partes para acabar con este bloqueo cuanto antes. Por nuestra parte, en lo que es desde la Dirección General de Osakidetza se han establecido desde hace mucho tiempo negociaciones directas, bilaterales con el sindicato médico, se han llegado a acuerdos con más sindicatos, no solamente con el sindicato médico, y a pesar de eso hoy tenemos abiertas negociaciones para los ámbitos que sean de competencia propiamente autonómica de Euskadi. En ellas, aunque llegáramos a acuerdos, también los sindicatos nos han confirmado que la convocatoria de huelga seguiría adelante, ¿no? Entonces estamos en un escenario en el que queremos apelar a la responsabilidad de las partes porque es difícil resolver un tema si no se reúnen y no se juntan para intentar resolver. ¿Esto está agotando la paciencia de la gente, Xavier Eguía? Pues sí, si nos acercamos a cualquier centro de salud vemos gente que ya dice notar esos servicios mínimos. Y fíjate, Leire, porque venimos de 3 semanas de huelgas en la que se ha notado ese impacto. Vamos a por la cuarta y la gente no acaba de acostumbrarse de no poder ver a su doctor. Hemos visto mucha gente que no le impacta de manera directa, pero ven retrasos a un sistema que ya de por sí ya tiene retrasos. Así que hemos hablado con gente que espera operaciones, gente que tiene familiares que también está en esas listas de espera y no están preparados para esa cuarta semana de huelga. Suelo venir bastante al médico, tanto a la atención primaria como al hospital, y no me está afectando de momento. No se puede tener a una persona durante 6 meses esperando a que la vea un especialista. Como me ha ocurrido a mí, 6 meses para que me vea un médico rehabilitador. Ahora me va a dar una rehabilitación cuando ya los dolores me han bajado muchísimo y cuando ya la situación ya no tiene remedio. Pues tengo un caso cercano que sí, que efectivamente se tiene que hacer unas pruebas para una operación y le han anulado la consulta previa a la operación. Y hay medidas que se han tomado, medidas dentro de las competencias que tiene Alberto Martínez, y hablan de salarios, Xavier. Pues sí, Leire, Alberto Martínez defiende que desde Euskadi se está haciendo todo lo posible por mantener y también por atraer ese talento médico aquí a Euskadi en un sistema de salud que le sigue necesitando. De hecho, recuerda que fue la propia Mónica García, la ministra de Sanidad, la que animó a las comunidades autónomas a competir entre sí para captar a esos facultativos. Por eso, Osakidetza ha vuelto a poner en marcha su programa de fidelización y también de rejuvenecimiento, en el que esos médicos MIR cobrarán al año cerca de 60.000 euros para poder quedarse aquí. Alberto Martínez también saca pecho y dice que sigue manteniendo reuniones periódicas con esos médicos residentes para saber cuáles son sus necesidades, sus inquietudes y hacer de este sistema público de salud un sistema público atractivo para esos médicos residentes. También saca pecho con esos datos. Hemos ido prácticamente a reuniones con los médicos que terminan la especialidad, con los MIR, para hacer prácticamente cuáles son sus necesidades, para acoplarnos prácticamente para ser atractivos. Vamos a escucharles a ellos. Xavier Eguía, con una estudiante de MIR que precisamente podrá disfrutar de ese buen merecido sueldo. Pues sí, estando los MIR en el punto de mira, esta mañana estamos con Iranzu. Ella acaba de conseguir su plaza en medicina familiar y comunitaria. Lo primero, Iranzu Sorionak, por esa plaza. Estamos viendo a las comunidades autónomas más o menos pujando o compitiendo por mantener ese talento, subiendo los salarios, como puede estar haciendo Cantabria o también Euskadi. No sé si esas medidas económicas funcionan a la hora de elegir esa plaza. No lo sé, yo creo que a priori sí que es verdad que a la hora de elegir dónde hacer la residencia sí que hay unas pequeñas diferencias de salarios entre comunidades, y sí que es verdad que, bueno, que no creo que influya tanto en este momento porque al final son unos salarios que van a cambiar después de 4 o 5 años de residencia y
en este momento yo creo que es más importante poder hacer la especialidad que uno quiere, donde pueda o donde quiera, que realmente esos incentivos económicos que no dejan de ser mínimos. Euskadi consigue retener cerca del 80% de los MIR que forma. Tú en tu caso vas a hacer la residencia en el hospital de Basurto. En tu caso no sé cuáles son esos factores que te llaman la atención para quedarte. ¿Qué es lo que hace que merezca la pena? Bueno, por un lado, el poder mantener mis círculos tanto familiares como de amistades es una cosa que me permite el hacer la residencia aquí. Y luego también, por otro lado, el poder empezar la residencia en casa y no tener prisa para salir de casa también me va a permitir, cuando salga, tener un pequeño colchón económico. Además de que las condiciones laborales de Osakidetza están bastante bien, por lo que me he podido informar comparadas con en otros sitios. Más allá del sueldo, que también es algo importante y que también es algo que os fijáis los MIR, ¿qué cosas tenéis en cuenta? Por ejemplo, la conciliación, también el ambiente de trabajo. Yo creo que a la hora de elegir la residencia, como sabemos que es un periodo corto de tiempo, hay gente que lo que más prioriza es poder coger plaza en aquello que le gusta. Al final hay gente que prioriza irse fuera y poder hacer la especialidad en aquello que le gusta, pero hay otras personas que prefieren valorar otros factores como la conciliación, pues las relaciones familiares y de amistad, y mantener pues los círculos en los que se mueve hoy en día. Estamos ante una futura médica de familia. Pues en el tema guardias, vosotros no hacéis guardias como adjuntos, pero en la residencia sí que os va a tocar hacer alguna guardia de urgencia. No sé, el tema guardias, si llama mucho la atención a la hora de coger especialidad. Me comentabas de que en algunas especialidades sí que es el caso. Bueno, yo creo que es un factor a tener en cuenta. Yo creo que a día de hoy hay muchas especialidades sin guardias o con pocas guardias como adjuntos, como podría ser una dermatología o una oftalmología, que cada vez se acaban antes, porque la gente, yo creo que si elige una especialidad con guardias, la elige pese a las guardias. Yo creo que a nadie, por mucho que estén remuneradas, le gusta trabajar durante 24 horas y, por tanto, yo creo que la gente lo valora y cada vez valora más tener una mejor calidad de vida y, por tanto, se están acabando cada vez antes aquellas especialidades sin guardia. Bueno, pues la calidad de vida, las guardias y también otros factores que hay que tener en cuenta a la hora de elegir especialidad, como ya ha hecho Irantzu. Irantzu, es que ricasco por estar con nosotros. Sorionak, a disfrutar de esa plaza, y son factores que tienen en cuenta nuestros nuevos MIR. Leire. Y nos vamos ahora con Xavier, donde, bueno, pues él está en una cafetería, Café Hungaria, donde allí sí que están utilizando ya este tipo de envases. Sí, Leire, porque cada vez son más los hosteleros que se animan a reducir también este tipo de recursos y también a ser un poquito más sostenibles. Es el caso de esa cafetería, de la Cafetería Hungaria, que la regenta Alfonso Silva, y tal y como nos contaba, él ha optado por quitar esas monodosis de azucarillos, que cada vez se ven menos, todavía los tiene, pero los está sustituyendo por un bote grande de azúcar, sobre todo el azúcar moreno. Se empezó a dar cuenta de que la gente desaprovechaba mucho esos lotes de monodosis de azúcar y se dio cuenta de que igual había que volver a la antigua usanza, ese bote de azúcar, que la gente lo está empezando a utilizar sin problema. También dice que está intentando reducir el impacto y también el uso de plásticos, de cartones, y dice que lo mejor es volver al cristal. Se desaprovecha menos y es muchísimo más cómodo. Así nos lo contaba Alfonso. Nosotros ya llevamos tiempo usando que la gente se eche sobre todo en el moreno, que era el que la gente igual se echaba un poquito y tiraba el resto, y para ahorrar un poquito y para no malgastar, pues usamos mejor este, que pensamos que es más ecológico. El plástico se va eliminando poco a poco, sí, eso sí que es verdad. Para llevar el café, pajitas y todas esas cosas, pues usamos de cartón ya.